día de hoy vamos a estar dividiendo la enseñanza en varias partes y quisiera mostrarles lo que algunos de los especialistas en deportes llaman el plan de juego, lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Nos vamos a dividir en al menos 3 secciones. La primera va a estudiar a Dios, lo cual es una gran tarea y claramente no la vamos a terminar el día de hoy, pero lo vamos a ver desde las características de Padre y desde la característica de Santo. Después de eso vamos a estudiar acerca del ser humano y vamos a ver cuál es su condición y vamos a ver el impacto del pecado sobre él. Y por último nos vamos a relacionar con la solución a este dilema que produce cuando veamos el contraste entre el punto 1, Dios, y el punto 2, el ser humano. Cuando tengamos este vínculo, además, en cada sección vamos a ir haciendo una pequeña pregunta y es, ¿por qué es importante que entendamos y que vivamos esto? Siempre vamos a hacer esa pausa para que no sea simplemente contenido, sino que podamos aplicarlo y decir cuál es la relevancia, cuál es el sabor de esto en el día a día. Así que bueno, iniciemos con la primera parte que tiene que ver, como les decía, con el carácter de Dios. En el carácter de Dios vamos a ver 2 temas que se llaman, en teología le dicen atributos, que son básicamente características o cualidades de Dios. Como les decía, Padre va a ser la primera, y es que la Biblia nos revela acerca de acerca de Dios muchísimas cualidades. En primer lugar, respecto de Dios, sabemos que es el creador y con eso comienza Génesis 1. Lo vamos a ver también como juez a lo largo del Antiguo Testamento. Lo vemos como legislador cuando le da a Moisés y promulga las leyes que van a regir el pueblo de Israel. Pero además hay un cierto vestigio de una cualidad que se va desarrollando poco a poco. Y es esa calidad de padre. Y digo que se va desarrollando porque el Antiguo Testamento es un poquito más oscuro, si se quiere, en esa revelación. No es tan plena, no es tan clara, sino que la vemos revelada a partir de la relación de Dios con su pueblo Israel. Recuerde que en algún momento Dios decide que va a escoger una nación que va a ser su nación escogida y a partir de la cual se le va a ir revelando. Y desde Abraham en Génesis 12 va avanzando progresivamente, revelando su carácter, revelándoles a ellos quién Él es. Y eso va avanzando y en algún momento, en pasajes como Isaías 63, Isaías 64, vemos una comprensión de que Dios es Padre. De que Dios es Padre, pero lo es para Israel, no para la individualidad de las personas. No tenemos esa claridad de un Dios Padre para cada ser humano, sino que tenemos una comunidad de personas que se llamaban el pueblo de Israel, que entienden que Dios se relaciona de ellos como un padre se relaciona con un hijo. Pasa el tiempo y llegado el momento, como dice Hebreos 1, Dios, que había hablado por medio de los profetas de maneras diferentes, en algún momento habla de la mejor manera que lo ha hecho, la manera definitiva, y es a través de Jesús. Y cuando Dios habla a través de Jesús, nos revela, así explota la revelación respecto de quién es Dios, y tenemos en Jesús la mayor claridad acerca de esa cualidad que estamos estudiando hoy, y es que Dios es Padre. Leía un autor que me decía que Jesús en los evangelios llama a Dios Padre o lo refiere como Padre 189 veces. De hecho, la relación que vemos entre Dios Padre y Dios Hijo, Jesús, es tan fuerte y tan clara que a final de cuentas nos damos cuenta que Jesús se revela a sí mismo como el Hijo. Y se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, se refiere a sí mismo además como el Hijo de Dios eventualmente se va a revelar. Y es que esa relación de padre e hijo la vemos con mucha claridad nosotros y nos dice que después de eso, en el Nuevo Testamento, vamos a tener todavía mayor revelación. Y es que el Nuevo Testamento nos termina de completar por medio de cómo el Espíritu Santo inspira a las personas que lo redactan a que nos revele esa circunstancia de padre. Y Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo, va a mencionar acerca de cómo somos adoptados, va a explicarnos cómo el Espíritu Santo que viene a nosotros es un sello de que somos sus hijos, de que somos aquellos que han puesto la fe en Jesús. Y es que entonces, cuando vemos toda esta línea, lo que nos damos cuenta es que Dios realmente quería revelarse a nosotros como un Padre. Y esa es la primera característica que tenemos por acá. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué es esencial que entendamos que Dios es un Padre? Bueno, lo va a hacer esencial desde 2 perspectivas. Y la principal que me parece es que revela el deseo de Dios de intencionalmente
vincularse con su creación, de intencionalmente buscar crear un vínculo entre Él y aquellos a quienes ha creado. O sea, nos genera esa sensación de un padre que busca tener contacto con su hijo. Yo siempre he dicho que cuando Dios se nos revela como padre, o la Biblia dice que Dios tiene un brazo derecho, no necesariamente deberíamos imaginarnos a Dios como un brazo derecho, porque después dice que le mostró la espalda a Moisés, entonces Dios sería como una espalda y un brazo, pero no estamos tan seguros de si tiene un pie izquierdo o no. Entonces, tal vez no deberíamos tomarlo tan literal de pensar que Dios es una suma de brazos y piernas, sino que deberíamos entender que Dios nos está queriendo hablar a como nosotros podemos entender. Nos está diciendo las cosas en el lenguaje que usted y yo podríamos entender como seres humanos que no somos Dios. Si usted es papá, posiblemente alguna vez lo ha hecho. Cuando su hijo le pregunta que por qué hoy no pueden comer pizza de tal marca, usted no le indica la diferencia entre sus impuestos pagados, el ingreso que tuvo anualmente, el que tuvo déficit anual y que está con una tasa de interés del 6%. Usted le dice, es que hoy no hay plata. O le dice, es que está más rico el arroz con pollo que hicimos para el día de hoy. Alguna de todas, al final de cuentas, ¿verdad? De la misma manera, Dios cuando nos habla, nos ha hablado desde la divinidad, del creador de todo, a nosotros seres humanos con una capacidad limitada y con una cabeza que llega hasta cierto punto. Y por ende nos habla en los términos que entendemos. Entonces, cuando nos dice padre e hijo, lo que nos está diciendo es, de todas las relaciones que ustedes pueden entender, no quiero que piensen en juez y juzgado. No quiero que piensen en legislador o legislado. Si yo voy a enviar a mi hijo, la segunda persona de la Trinidad, le voy a decir que yo soy padre y él es mi hijo y yo voy a ser para ustedes un padre y ustedes van a ser mis hijos. Así que esa es la relación que tenemos que tener en nuestras cabezas. Como padre, Dios quiere tener ese vínculo, ese nexo con nosotros. Y por supuesto, para el creyente también nos genera la seguridad de que Dios ya extendió su brazo para alcanzarnos a nosotros. O sea, de que ya hizo ese esfuerzo intencional para que tengamos un nexo con Él. Eso es Padre. Pero además de Padre, resulta que Dios también se ha manifestado como Santo. Yo tenía una amiga que cuando oraba decía dos cosas siempre. Papito lindo o Padre Santo. Papito lindo, Padre Santo. Y lo repetía y me acordé de ella ahora que lo pensé porque en efecto Padre y Santo van de la mano. Y este santo que vamos a ver, tenemos que entenderlo porque tenemos muchísimo contenido en nuestras cabezas cuando pensamos en santo. Usted dice santo y en un país de tradición católica, en un país en el que el cristianismo tiene cierto rol, tenemos ya nosotros muchísimas ideas en la cabeza acerca de lo que significa este santo. Quisiera nada más hacer algunas referencias bíblicas al respecto. De los atributos de Dios, es decir, de las cualidades de Dios que tenemos, hay muchas que se repiten 2 veces en la Biblia. O sea, que usted pueda decir, por decirles algún ejemplo, que Dios es amor, amor, o amoroso, amoroso. Pero solo hay una característica en toda la Biblia que es elevada al 3er nivel. O sea, ya sabrán cuál es, y es santo. Por ejemplo, en Isaías 6, capítulo 3, cuando Isaías tiene esta visión y está viendo, ¿verdad?, que hay ángeles que se están como cubriendo el rostro y están diciendo, santo, santo, santo. Al 3er nivel. Y en Apocalipsis 4, cuando el apóstol Juan también recibe esa revelación, él ve los 4 seres vivientes y que todos están diciendo, santo, santo, santo. Si entendemos el contexto judío, vamos a entender que la repetición triple, o más bien una repetición en general, lo que hace es exaltar el nivel de importancia. Santo, santo querría decir lo más santo que hay. Pero santo, santo, santo querría decir lo más santo de lo más santo de lo santo que hay. O sea, como cuando decimos santísimo. Eso es, al final de cuentas, lo más santo que encontremos. Y es que la Biblia nos está queriendo decir, si usted quiere tener una idea en su cabeza clara, piense en la santidad. Y es que hay 2 comprensiones que podríamos tomar acerca de la santidad de Dios. La primera tiene que ver con el hecho de que se encuentra
libre de todo pecado, libre de toda maldad, libre de toda mancha. Esa tal vez puede que sea la más común para nosotros identificar, que Dios está libre de la maldad que en algún momento vamos a entender en los próximos minutos, sí nos atañe a nosotros. Pero además de eso, hay una segunda acepción que puede tener esta santidad de Dios, y es estar en una categoría por sí solo. A modo de ejemplo sería como así: imagínense que yo ponga unas canastitas acá, una canasta aquí, una canasta acá, y yo comience a categorizar todo lo que hay. Entonces, cartagineses, aquí. Liguistas, acá. Por dicha no hubo bulla en eso, muy bien. Y ahí vamos poniendo, ¿verdad? Yo podría categorizar a la gente así, o podría poner hombres, mujeres, o bueno, seres humanos, animales, etcétera, etcétera, etcétera. La idea de santidad respecto de Dios lo que me dice es que no importa cuál categoría yo ponga, hay una canastita aquí que está solamente para Dios. O sea que Dios está en una categoría por sí solo, que Él está solito, fuera de todos los demás, y que no comparte esa categoría, que es un ser único, que no hay nadie más que sea creador como Él es creador. No hay nadie más a partir del cual se establezcan las demás cualidades de los seres humanos, sino únicamente a partir de Dios. Esa cualidad de santo es un poco particular. No la manejamos con la misma facilidad, tal vez no es la más usual que mencionamos, pero es súper importante, me parece, porque a partir de esa podemos entender que Dios no es, y me vuelvo al Padre, no es un Padre como cualquier otro Padre. Es el Padre, el único, el verdadero. Y los que son papás en este mundo, de cierta forma están emulando de mejor o de peor manera aquello que Dios define. Pero no es a la inversa. No es entonces que Dios Padre es solamente Antonio Quiroz, mi papá, elevado a la divinidad. No, no funciona así. Él es la definición de tal, y a partir de eso los seres humanos establecemos las características, emulamos a Dios en lo que podamos. A veces de mejor manera, a veces de peor manera. Dios es un Padre que a su vez es un Padre santo. Ahora, ¿por qué es importante entender la idea de santidad, tanto para el no creyente como para el creyente? Bueno, lo es esencial por una razón muy clara. Evita que nos formemos una idea falsa de Dios. Olvidar la santidad de Dios puede hacer que como cristianos e incluso en el mundo se tenga una idea de que Dios es pues un papá ahí relajado, con quien usted puede a veces hacer algunas negociaciones tranquilo, y que usted puede decirle: vea mi tata, yo la verdad es que no hice la tarea, pero no importa, la hago mañana, y sí, ahí vamos, ¿verdad? Como tratamos a nuestros papás a final de cuentas. Pero en la realidad, lo que nos podemos dar cuenta es que cuando vemos la santidad de Dios, tenemos que entender que su carácter es tan fijo y tan estable, y ha sido así por lo largo de los años, de que no tenemos un Dios variable, sino que tenemos un Dios cuya santidad se ha mantenido a lo largo de los años de manera invariable, y no podemos nosotros, porque estamos en una cultura del siglo XXI, comenzar a eliminar algunas partes de los atributos de Dios. Y este puede ser, de acuerdo con algunos teólogos, uno de los más olvidados. La santidad de Dios, y el hecho de que en Levítico, cuando se refiere al pueblo y le dice a Moisés: dígale a todo ese montón de gente, ustedes deben ser santos, y la razón la da muy clara: porque yo, Dios, soy santo. Entonces, la santidad de Dios es la que define para nosotros el parámetro, el estándar, y además establece el estándar al cual deberíamos llegar. Si ustedes quisieran estar en un vínculo con ese Dios, el parámetro y el estándar es santidad plena. No hay menos, no se puede menos que eso. No se puede estar en contacto con un Dios santo si no tenemos la santidad plena. Y como estamos a punto de ver en los próximos minutos, eso nos va a poner a ustedes y a mí en un serio problema. Porque resulta, y les adelanto aquí con un spoiler, que ninguno de nosotros, así recién naciditos, así a los poquitos años, estamos en esa condición. Porque la condición del ser humano es muy diferente a ese estatus de santidad plena que tiene Dios. Pero si no comprendemos la santidad de Dios, entonces cualquier cosa se vale. Una oración: Dios, eres bueno, gracias, amén, y estamos salvos.
Y ese tipo de cosas hacen que la seriedad del Evangelio sea afectada. Y por ende tenemos que tener muchísimo cuidado en no obviar la santidad de Dios. Además de ver a Dios, que es un punto esencial, porque es, primero veamos para arriba, para identificar el parámetro y el estándar, les voy a pedir que bajemos la mirada y después de ver a Dios, veamos al ser humano. Y es que el ser humano, pequeñito en comparación con ese Dios enorme y grande, ese ser humano, tenemos que analizarlo y ver si está llegando a ese esquema. ¿Y cuál es su condición? Les recuerdo la historia, en el jardín del Edén, Adán y Eva son creados, tienen un tiempo en el que disfrutan de una comunión perfecta con Dios, y llegado su momento son engañados por la serpiente al punto de hacer aquello que Dios dijo que no podían hacer, que era comer del fruto del árbol que no se debía comer. Y de cierta forma, algunos teólogos dicen querer ser iguales a Dios en esas condiciones. Termina el acto y se dan cuenta de que están desnudos, Dios llega, hay una confrontación y las consecuencias, como nos dice Romanos 5, es que por el pecado de uno entró la muerte al mundo, no solamente para esos de ahí, sino que entró la muerte al mundo. Y ese pecado entonces comenzó, piénselo así, como a esparcirse. Piensen en esas animaciones de los niños, ¿verdad? Como cuando hay una bomba y se expande completamente y abarca incluso toda la creación, como dice Pablo en Romanos 8, que dice que toda la creación fue sujeta a esclavitud. No fue solo como que afectó ahí 2 kilómetros a la redonda donde estaba el Edén y de ahí en adelante no hay problema, sino que afectó la creación y afectó principalmente a los seres humanos. Que a partir de ese momento ya no están en una condición de nexo directo con Dios, sino que están en una condición de separación con Dios. Esto lo podemos ver con claridad a lo largo del Nuevo Testamento, cuando por ejemplo en Colosenses 1 Pablo dice: ustedes antes de creer en Jesús estaban enemistados con Dios. La palabra es fuerte, no está diciendo que le caían mal, está diciendo que eran enemigos de Dios. Entonces la condición del ser humano, conforme sucede este momento y de ahí en adelante, es una condición de muerte espiritual. El ser humano lo podemos dividir en 2 elementos y el primero que vamos a ver es el no creyente. El no creyente se encuentra en una condición de muerte espiritual. Y cuando digo muerte espiritual hay que ser muy enfáticos porque es una diferencia muy grande si usted recibe un golpe y se siente como medio tocadillo, medio mareado, a que realmente le metan 2 balazos y al final de cuentas termine muriendo. Son 2 condiciones completamente diferentes. Y la Biblia nos enseña que los seres humanos entonces, aquellos que no han venido a Jesús, están muertos espiritualmente. Cuando decimos muerte espiritual realmente es una incapacidad plena de buscar a Dios, una incapacidad plena de seguir al Dios verdadero. Seguirán a cualquier otro Dios, cualquier otra imagen, cualquier otra posibilidad que se les ofrezca, pero nunca al Dios verdadero. Y esto es un principio importantísimo porque si no entendemos lo arriba que está Dios y lo abajo que está el ser humano en su condición natural, nunca vamos a entender por qué es necesario un nexo entre ambos. Así que el ser humano en su condición normal, yo a veces lo he llamado un zombie. Es un zombie porque usted ve a las personas en la calle caminando, yendo al banco, haciendo transacciones, viendo el partido hoy a las 5, pero no se da cuenta de que por dentro están muertos. Parecen tener vida. Hay gestos y hay simulaciones de vida, pero espiritualmente la condición es de absoluta muerte. Por eso como un zombie, que parece vivo por fuera, pero realmente está completamente muerto. Es una condición, no solo una acción. Para el no creyente, el pecado como tal no es solamente que hace cosas malas. No es solamente que el no creyente es aquel que le pega a la mamá, que no alimenta a los hijos y que se roba cosas en el banco. No. El no creyente que está muerto espiritualmente puede ser alguien que para nuestros estándares de sociedad sea moralmente intachable. Puede ser
presidente de una alta institución que genera mucha beneficencia para muchos niños, pero a los ojos de Dios sigue siendo una persona con una condición de muerte espiritual que por ende no puede estar en contacto directo con la santidad de Dios. Y esas son verdades un poco más pesadas de las que a veces estamos acostumbrados a escuchar, pero son las verdades que el Nuevo Testamento nos revela. Sobre todo el apóstol Pablo es enfático de esto, pero Jesús mismo lo dijo con claridad cuando habló con Nicodemo. Y le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo dijo, pero suave, ¿cómo hago? ¿Me meto en el vientre de mi mamá? Y Jesús le dijo, no estás entendiendo. Si no naces del Espíritu, no podrás. Y ahí es donde está la realidad. Que no se trata solamente de un acto de avivar a ese zombie por medio de ponerle ropa bonita y vestirlo de traje. Es un acto que requiere un rayo que le dé esa vida. El rayo directo que lo avive y que le dé toda esa potencia que no tiene y que no puede obtener por sí mismo además. Por más que intente con sus buenas acciones, por más que intente con sus buenas intenciones, no va a lograr llegar al estándar de santidad. ¿Por qué? Porque el estándar de santidad de Dios es perfección. Y ya esa persona nunca va a llegar a perfección. No importa si fue solo una mentirita pequeña que dijo algún día, ya faltó a la verdad y a partir de entonces nunca va a estar en el estatus del Dios perfecto, del Dios que es santo. Como les decía, es importante para nosotros, tanto para los no creyentes como para los creyentes, que entendamos la condición de muerte espiritual como una condición y no como una acción. Les cuento una historia. En el siglo pasado, en 1961, hubo un juicio. Era un juicio en contra de un señor que se llamaba Adolf Eichmann. Adolf Eichmann fue el líder nazi para los campos de concentración de los judíos, en los cuales se exterminaron una gran cantidad de judíos. Lo que sucedía al final de cuentas fue que después de la Segunda Guerra Mundial, Adolf Eichmann logró escapar de las fuerzas aliadas que lo estaban buscando para, obviamente, juzgarlo, y terminó viviendo en Argentina por algunos años. Tiempo después fue encontrado por las fuerzas israelitas y se lo llevaron a Israel para juzgarlo. Llegado el momento, lo ponen en el juicio y llega un señor que se llamaba Yehiel Denur, un judío. Yehiel Denur había estado en los campos de concentración y le habían solicitado para este juicio testificar en contra de Adolf Eichmann. Sucede lo siguiente, inicia el juicio y le solicitan primero al judío ingresar y sentarse ahí a testificar. Pero cuando él está testificando, resulta que en un cierto momento entra Adolf Eichmann y le solicitan que se siente a una distancia, pues tal vez de aquí al final de este salón. El judío comienza a hablar, y hay un video de eso, entonces usted lo puede ver. Comienza a perder un poquito la fluidez de la palabra, se le comienzan a ir los verbos, y de la nada la cámara desenfoca, y el hombre, este señor Denur, cae desmayado completamente. Hay una gran conmoción, la sala, todo el mundo se mueve, van, lo buscan, la gente comienza a pensar qué pasó y comienza a tratar de entender qué pasó. Y todos tienen sus hipótesis. Claro, el enojo, la ira, la tristeza, el miedo de haberlo visto después de saber que este judío estuvo en un campo de concentración y que ahora está viendo al señor que se encargaba de organizar todos los campos de concentración. Todo el mundo está pensando de esta manera. Terminan de auxiliar al hombre, le dan un poquito de agua, ya toma su aire, y cuando llega el momento, tiempo después le preguntan, Yehiel, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la razón por la cual te desmayaste en el momento? Y él dice que no tenía nada que ver con miedo, enojo, frustración. Él dice que él estaba ahí sentado y que cuando le dijeron que iba a entrar Adolf Eichmann, el líder nazi de los campos de concentración, él esperaba ver un monstruo con 6 ojos. Que esperaba ver a alguien que por su mera apariencia fuera claro que era la maldad personificada. Y cuando entró y era un hombre con 2 ojos, de estatura normal, que tomaba agua, Eichmann de la misma manera que Denur, que respiraba Eichmann de la misma manera que Denur, él sintió que su mundo se le desvanecía. Porque dijo, yo podría ser capaz de hacer las cosas que ese hombre hizo.
porque al final de cuentas Él es un ser humano, a como yo soy un ser humano. Yo esperaba un monstruo y lo que veo es un hombre de carne y hueso, capaz de la maldad más increíble que haya descrito este mundo, las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, y de nur cuenta, a mí el mundo se me cayó. Porque yo me esperaba a mí diferente de este hombre. Y al final de cuentas, en la carne y en el hueso somos iguales. Y él comprendió, tal vez con algún trasfondo judío, esa parte no se indica, pero comprendió que el pecado como condición nos puede llevar desde una mentirita pequeña cuando estamos en algún momento apremiante de la vida, hasta las mayores atrocidades. Porque la condición de pecado no para solamente en la moral, llega hasta cualquier punto. El ser humano es indefenso frente a sí mismo y necesita una ayuda externa que venga a librarlo de cosas como las que llegó a hacer Adolf Eichmann. ¿Por qué entendemos esta condición de pecado? ¿Para qué necesitamos entender la condición de pecado en el no creyente? Para que nos revele la desesperanza del ser humano respecto de sus propios actos. El no creyente debe reconocer que es incapaz de cambiar de manera definitiva todas sus conductas y su proclividad al pecado si no es por una fuerza externa. Ustedes y yo sabemos que es el actuar de Dios por medio del Espíritu Santo. El no creyente debe entender esto, pero nosotros también debemos entender esto como creyentes, aquellos de nosotros que los quedamos. Los creyentes debemos recordar la sensación, la realidad de condición espiritual, de muerte espiritual, porque nos debe quitar toda pizca de orgullo. Nos debe quitar toda pizca de que somos particularmente buenos y que por ende fuimos escogidos por Dios. Nos debe quitar toda pizca de sentir que porque yo vengo a la iglesia los domingos a las 10 de la mañana, entonces estoy en una categoría por encima. Cuando a final de cuentas lo único que tenemos para jactarnos o para sentirnos orgullosos es Dios mismo, nada más. Su regalo y su misericordia, y no a final de cuentas nada que usted y yo hayamos hecho. El recordatorio de que el no creyente, que en algún momento todos nosotros lo fuimos, y tal vez hasta este momento algunos que están escuchando esto lo serán, el recordatorio de que el no creyente es incapaz de salvarse a sí mismo es uno de los momentos más humillantes para el ser humano, pero en un sentido positivo, es decir, que lo hace humilde, que le elimina los elementos de orgullo. Por ende, no es poca cosa que los cristianos tengamos que estar viniendo una y otra vez a estas verdades. Pero no solo sobre el creyente, sobre el no creyente podemos establecer cuál es su condición y cómo es el impacto del pecado sobre él, sino que también lo podemos entender sobre el creyente. Los elementos propios del Evangelio nos van a revelar cosas muy importantes para el creyente. Respecto del creyente, el pecado constituye una influencia espiritual. No una condición de muerte espiritual, sino una influencia espiritual. Recordemos que el creyente, aquel que ha nacido de nuevo, para ponerlo en términos de Juan 3, ha sido justificado por Dios. Que lo que quiere decir en términos un poco complejos es que le ha sido imputada la justicia propia de Jesús. En términos no tan complejos, quiere decir que cuando Dios el Padre lo ve, ya ahora no ve a un ser humano llamado José Pablo, sino que en términos espirituales ve a Cristo y la vida perfecta que Él vivió, lo que se llama la justicia de Cristo. Esto se llama, en términos un poco más complejos, la imputación de la justicia. Pero entonces el creyente no vive en esa zozobra de que si es lo suficientemente bueno o no, porque nunca dependió de él. Siempre fue un acto de Dios que es proyectado, de Jesús, proyectado al ser humano. Sin embargo, el pecado en el creyente mantiene la influencia. Habrá líneas de pensamiento que lleguen a establecer, teológicos, que digan que el creyente ya no peca. A mí se me hace muy difícil reconciliar eso con la vivencia diaria, o sea, con el día a día. A mí más bien me parece una falta de conciencia sobre el pecado personal y no una línea teológica válida. Y quisiera tal vez
sustentarlo en pasajes como por ejemplo en Gálatas 5. Pablo, después de ciertos análisis, concluye con muchísima claridad diciendo que el deseo de la carne se opone al deseo del espíritu. Y el del espíritu se opone a la carne. Y por ende entonces lo que estamos viendo es esa influencia que el pecado quiere tener sobre el creyente, a pesar de que ese creyente ya vive con el Espíritu Santo, que es su sello. En la vida del cristiano, su condición ha cambiado, pero la influencia del pecado se mantiene viva. Un pastor de una congregación en Costa Rica contaba esta historia. Dice que cuando él estaba más joven, tenía un mentor que era en ese momento el pastor de esa gran iglesia. Entonces este pastor joven solía reunirse con él a menudo para buscar de su sabiduría, para sentarse y escucharlo. Y este mentor siempre tenía grandes ratos durante la semana en el que le mostraba acerca de la palabra, enseñaba la palabra con muchísima fortaleza. Eventualmente este joven pastor recibió del mentor un libro que decía: mi única meta es cerrar bien. Para cerrar bien, debo venir a Cristo todos los días. Unos 5 años después de esto, el joven pastor llegó al lugar donde se congregaba. Y la noticia que le esperaba era que el mentor había decidido irse del ministerio y se había llevado a su secretaria, quien a su vez era la esposa de su mejor amigo. Había huido con la secretaria, esposa de su mejor amigo, y había dejado a su propia esposa, a sus hijos, el ministerio. Y lo único que había quedado sobre la mesa era una nota que explicaba algunas de las razones que podían estar vinculadas. El joven pastor dice que él solamente sintió horror. Dice que él, la sensación que le pasó por todo el cuerpo, más que ira, más que frustración, más que nada, fue horror. Dice que le llegó a cada parte del cuerpo un horror propio de sentir un pensamiento en su cabeza. Y es que mi mentor era mejor que yo. Predicaba mejor, enseñaba mejor, era más sabio, tenía mejores cualidades que yo, los atributos de él eran mejores. Para todo estaba mejor equipado. Yo lo veía orar y oraba mejor que yo lo veía predicar y estudiar la Biblia y lo hacía mejor que yo. Y la frase que se le venía a este joven pastor en su momento cuando sentía el horror era citando a Chespirito: y ahora, ¿quién podrá defenderme? El apóstol Pablo en Romanos 7 hace un análisis acerca de la condición del hombre. Y dice: no entiendo qué me pasa, pues hago lo que no quiero, sino lo que aborrezco. Si hago lo que no quiero hacer, compruebo que la ley es buena, de modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se rebela contra la ley de mi mente y me mantiene sujeto a la ley del pecado que está en mis miembros. Y como no podía ser de otra manera, después de hacer este análisis, a como tal vez lo pensó este joven pastor de la historia, la frase que viene es una exclamación: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este es personalmente alguno de mis pasajes favoritos y generaría muchísima desolación si no fuera por el versículo que sigue, el 25, que dice: doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La respuesta a ¿quién podrá defenderme? Es la respuesta del nexo necesario entre Dios y los hombres. Jesús es la respuesta que solventa el dilema tan pesado que teníamos de un Dios Padre y Santo versus un ser humano que en su condición natural es completamente extraño a la vida espiritual, pero también en su condición
de creyente debe mantener el nexo, lo requiere para su vida espiritual y es lo que lo sostiene, es la base del día a día. No hay cristianismo sin Cristo. El creyente debe recordar que es a través de Jesús quien nos dejó a su Espíritu para hacer ese sello, esa fortaleza, ese consolador. Es a través de Él que mantiene esa condición de cercanía con el Padre y que el pecado no lo domina. Porque esa lucha sigue estando día a día hasta que Cristo venga. Decía un teólogo que leo bastante, ya murió hace unos años, decía, yo no quiero revelaciones nuevas. Yo no quiero venir a la iglesia y que alguien diga, tengo una revelación nueva. Vean, esta es. Él decía, yo no quiero revelaciones nuevas. Yo quiero recordar la revelación que ya tenemos y recordarla tanto, tanto, tanto que yo la transpire, decía literalmente. Que yo la sude como la revelación que es la que vive en mí, tanto que cuando yo sudo, suda esa revelación. Esta comunidad Nexo, debe ser gente del Evangelio de Jesús. Eso debe ser lo que transpiremos. Tiene que sentirse en las conversaciones, tiene que salir cuando hablamos entre nosotros, en los grupos pequeños, en el día a día, pero también en cómo nos relacionamos. La pregunta puede hacerse, ¿por qué este muchacho y este grupo de gente decidió iniciar una congregación? Y en la primera semana hablan de algo tan básico para todos como el Evangelio. Alguien podría preguntar, ¿por qué nos pusieron algo como ya para discipulado? ¿Por qué nos pusieron algo con mayor profundidad? Son algunas de las preguntas que pueden suceder. Y la respuesta es clarísima. Es que esta es la base. Este es el centro. Este es el núcleo. Esto es lo que sostiene al creyente en el día a día. Entonces no es comenzar con algo básico, es comenzar con algo fundamental. Son dos cosas muy diferentes. Pero esta congregación debe ser gente que entienda, que viva el Evangelio, que viva las diferentes partes y realidades. Y hoy solamente estudiamos, muy brevemente, algunos de los atributos del Padre, su cualidad de santo, y estudiamos al Hijo, a la creación de Él, que algunos son sus hijos, los seres humanos, y cuál es la condición espiritual de ellos. Pero si queremos ser una congregación, si esta ha de ser una congregación que va a glorificar el nombre de Dios, no lo puede hacer porque seamos muy chivis, no lo puede hacer porque haya mucha fuerza de voluntad de los que vienen, no lo puede hacer porque el pastor sea muy crack. Lo va a hacer a través del Evangelio de Jesús, que sea vivencial y aplicado a la vida de las personas. Y que haya una conexión entre la teoría y la práctica en el día a día. Porque si no hay conexión, lo que hay es cortocircuitos. A final de cuentas, Jesús es ese nexo, ese punto central, esa bolita rosada, el nexo más importante que tenemos, el nexo entre Dios y los hombres. Oramos. Padre, te damos gracias por tu Hijo, gracias porque es el nexo entre Dios y los hombres, entre vos y nosotros, Señor. Te damos gracias porque nos has revelado en tu palabra lo que necesitamos entender para poder vivir una vida, Señor, de acuerdo con lo que te place. Gracias porque nos has rescatado, nos has redimido a través de tu Hijo, pero gracias también porque nos sostenés y nos guías cuando ya hemos venido a Él, cuando ya hemos nacido de nuevo, Señor. Gracias por tu evangelio, ese mensaje precioso, esos bloques que arman esa gran idea, ese gran mensaje, que no es más que tu revelación y que no es más que Jesús mismo, plasmado y revelado, que glorifica al Padre sobre todas las cosas. Te bendecimos, Señor, te damos gracias y te pedimos simplemente que esto que hemos visto el día de hoy sea claro, sea conciso, sea vivencial y que lo podamos ir masticando durante la semana para poco a poco ver en qué cosas tal vez tenemos una idea errónea acerca del Evangelio o en qué cosas tenemos la idea clara pero no lo estamos viviendo. Muéstranos, Señor, tu relación
como nuestro Padre y nosotros tus hijos, para aquellos que creemos en Jesús. Y también, Señor, muéstranos esa santidad propia tuya, Señor, que nunca la vayamos a olvidar. Muéstranos, Padre, esa realidad propia del no creyente en su estado de muerte espiritual, y permítenos, a quienes ya hemos visto tu luz, Señor, tener compasión por ellos y compartirte hoy. Y respecto de nosotros como creyentes, Señor, muéstranos también esa guía continua, Señor, que no nos permita enorgullecernos, sino que más bien nos lleve día con día a tu Hijo Jesús, para entender que es Él el que podrá liberar a los miserables, Señor, que en su naturaleza identifican contrariedades y contrastes, Señor, y dicotomías entre lo que quieren hacer y lo que hacen. Que sea tu Hijo, Señor, nuestra fortaleza, y que se cumpla en nosotros, que el que comenzó la obra la terminará en nosotros hasta el día de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén.